Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer capítulo de el podcast de la RML Feminismos Diversos. En esta ocasión abrimos con una persona o con una mujer muy entrañable, a quien ya conocemos algún tiempo y que la Red de Mujeres Líderes se complace en recibir y además de empezar nuestro podcast, que es Berenice Cordero. Como todas ustedes saben, ella fue ministra de Inclusión Social y además tiene 25 años de experiencia, realmente más, muchos más años de experiencia en la lucha por la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, así como de las mujeres. Bienvenida, querida Berenice, a este espacio de la Red de Mujeres Líderes, a este podcast de Feminismos Diversos. Y bueno, voy a empezar con una pregunta que debido a tu trayectoria, creo que nos hicimos todos y todas, ¿no? Cuando tú eras ministra y renunciaste. Berenice, ¿por qué renunciar a continuar construyendo política pública de la manera que estuviste haciendo, la forma como te desempeñaste en ese tiempo? Recuerdo la ley de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, la ley del adulto mayor, todas estas iniciativas de inclusión que se trabajaron, pero todo ese trabajo, digamos, se mermó. Tú renunciaste, tú te fuiste. ¿Por qué? Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por la iniciativa. Todo lo que sea diversidad creo que es esencial para construir una identidad coherente en este país, de manera que mil gracias por este espacio, Raquel. Yo creo que siempre hay que ser muy sincera. En realidad, tú sabes que las decisiones políticas toman los presidentes en función de las coyunturas y en función de aquello que mejor convenga en ese momento al interés de la gestión del gobierno. Y en ese momento, pues, el presidente Lenin fue pasado en la crisis del 2019, que justamente hubo el levantamiento indígena, me parece que fue, no solamente un levantamiento indígena, sino una protesta social masiva por el tema de los combustibles. Entonces, en ese momento, el presidente juzgó que lo más apropiado para su gobierno era hacer un recambio y me pidió de la manera más gentil que dejara su equipo de trabajo. En realidad yo había escrito muchas veces al presidente y también había hablado muchas veces con quien fuera pues el secretario de la administración, en este caso José Augusto, que justamente falleció. Y también hablaba mucho con el ministro de Finanzas y les decía que este tipo de medidas tiene que ser dialogada, consensuada, que tiene que haber una explicación muy consistente al país, etcétera. Y asimismo lo hablaba era mi postura en el gabinete abierta y muy sincera, ¿no? Porque yo pensaba que era lo más recomendable para evitar que el conflicto se profundice. Entonces, a los pocos días justamente de estas intervenciones mías, que eran intervenciones más bien, digamos, en ese ámbito más, digamos, del gabinete, el presidente creyó que era necesario este recambio. Entonces, siguió en la gestión del ministerio Iván, olvidé el nombre. Ministro Granda. No, Granda estuvo antes. A Iván Granda, sí, es correcto. Sí, uno de los ministros. Él es esposo de María Paula, es claro, correcto. Claro. Entonces, sí, él siguió a continuación y fue así, literalmente, y yo le agradecí mucho al presidente porque tampoco le conocía antes al presidente Lenin. Yo, en realidad, no le conocía y fue una invitación que me hicieron a través de Augusto Barrera. Él fue el que, como él tenía pues a su cargo, y también en este caso Andrés Mideros, que actuaba como secretario de la administración. Sí, entonces, así se dieron las cosas y esas son las coyunturas que hacen impacto a veces en el quehacer ministerial, ¿no? Porque estoy pensando ahorita, por ejemplo, esta ley del adulto mayor. Tiene ahorita un impacto enorme por los beneficios tributarios, por los temas de cuidado. Es uno de los programas más serios y más fuertes que tiene el MIES en la actualidad, ¿no?
Entonces, creo que, por y ejemplo, creo que demuestra, ¿no es cierto?, una sensibilidad sobre una población que en este momento, si no tuviera esa ley, no tendría ninguna posibilidad de tener política pública alguna. En estos últimos 6 años se han dado condiciones más bien para mermar esos derechos. Entonces, esa preocupación, Berenice, ¿por qué perseguir? O sea, está en las competencias, obviamente, del Ministerio de Inclusión Social, yo lo sé, pero si no hay la voluntad política, no pasa nada. Bueno, yo creo que, a ver, 2 cosas. Es como en el caso de las violencias contra las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes. De hecho, los nuevos conceptos relacionados con 2 elementos que son sustantivos: el reconocimiento de los derechos que establece la Constitución del 2008, y el otro elemento fundamental, que es entender que esos derechos se materializan o se vuelven efectivos, para decir de una u otra manera, a través de la política pública o a través de la acción de la autoridad judicial o de otros mecanismos que tiene el Estado ecuatoriano. Entonces, hay una vinculación íntima entre la comprensión, ¿no?, sobre, digamos, de los derechos humanos, de los titulares de derechos, en el caso del Ecuador, ciudadanos, ciudadanas, independientemente de la edad, del género, de la condición étnica, social, económica, etcétera, y a su vez un concepto muy claro sobre que esos derechos se gestionan a través de la política pública, ¿no? Justamente Juan Montaña es una de las personas, él tiene un texto bien interesante que lo trabajó para el IAEN, ¿no?, en el que habla sobre la responsabilidad del agente público respecto al ejercicio de la política pública y por lo tanto el ejercicio de los derechos. Mucho acontece que la autoridad pública muchas veces no es sensible porque no ha digerido, porque esto hay que digerir, o sea, hay que entender, hay que tener una perspectiva empática, hay que tener ciertos valores, creo yo, ¿no?, ciertamente ciertos principios que pueden alentar la búsqueda de la equidad, de la justicia, y que incorporan necesariamente porque yo no creo en las decisiones burocráticas. Creo que las decisiones son políticas y son opciones de política. Uh-huh. Y también creo que son opciones de vida. Entonces me parece que en ese sentido, ya la nueva política, en realidad, la política pública, no deja de mirar también estos elementos de las subjetividades de quienes toman decisiones y de los actores que están reclamando también. Claro. Entonces yo creo que en muchos casos, las respuestas que vi, por ejemplo, en el gobierno de Lasso, también en algunos compañeros en el gabinete de Lenin Moreno, yo lo que veía es que esa empatía, esa sensibilidad, por eso es que hay que seguir sensibilizando a la autoridad administrativa, política, digamos, es una tarea no menor, es una tarea importante y muy necesaria, la sensibilización, porque de otra manera no van a lograr entender. Resultan como conceptos ajenos y terminamos hablando de modas, del feminismo ideológico, cosas de ese tipo, y posicionando ideas totalmente incorrectas y que no se compadecen con la realidad que vivimos en el país. Así es. Y yo empecé con esto, Berenice, que por cierto, estamos compartiendo un tecito de higo de una de las emprendedoras que son parte de aquí de la Red de Mujeres Líderes, de Lucita, que es un té riquísimo, yo no lo conocía, pero el té de higo es algo de lo que ya van ustedes a enterarse más adelante por las redes sociales de la Red de Mujeres Líderes. Yo empecé con este tema precisamente, Berenice, porque, claro, ubicándonos ya en los derechos, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el terreno de las mujeres hemos alcanzado un nivel aceptable, ¿no es cierto?, de institucionalización de nuestras demandas que finalmente terminan en la generación de política pública. Pero si bien eso ha sucedido, también ahorita se vive una tensión, ¿no?, con las más jóvenes.
en donde consideran que la participación o la intervención del Estado, como el ente regulador o garantizador, principalmente en este caso, no es lo que se está buscando. Pero en cambio, tú vienes de una generación en donde más bien la visión era cómo ese Estado garantiza esos derechos. De alguna manera, claro, yo también, es decir, compartí ese momento de la lucha de los 90 cuando con los grupos feministas de los 80, de los 90, pero claro, ahí ahorita hay como una escisión, ¿no? Pero tú eres una de las mayores representantes y que nos ha demostrado a las mujeres de cómo es posible las demandas de haberlas llegado a hacer políticas públicas, ¿no es cierto? En el caso de los derechos de las mujeres y de la niñez. ¿Por qué esa escisión tan profunda ahora? ¿Por qué? No quiere decir que antes las mujeres no criticábamos al Estado, no quiere decir, no había contradicción. Pero ¿por qué hoy hay esa escisión tan fuerte? ¿Por qué no se quiere esperar del Estado? ¿No es cierto? ¿Y por qué en cambio la generación anterior persiguió hasta conseguir que estos aspectos sí se den y se genere política pública? Una pregunta importantísima. Bueno, yo creo que entre los movimientos sociales del país, creo que los movimientos ambientalistas y de hecho el movimiento de mujeres, los movimientos de mujeres que hay en el país, son quizás lo más relevante, ¿no?, que existe actualmente en la sociedad ecuatoriana para que sea más democrática, más equitativa, más justa. Es decir, el movimiento de mujeres tiene un liderazgo enorme en la región de América Latina y el Caribe, y bueno, España no se queda atrás, en general Europa. Entonces, me parece que el movimiento de mujeres es quizás la vanguardia respecto al pensamiento de una nueva sociedad. Y cuando digo vanguardia lo digo en los mejores términos, es decir, pienso que ahí están como plasmados ciertos ideales básicos de una sociedad más coherente, ¿no?, en donde podamos hombres y mujeres convivir de manera sana, respetuosa, y donde sea posible la igualdad mínima, ¿no?, y cambios también en los patrones culturales a la larga que eso es, ¿no? A mí me parece que sí, que yo creo que el movimiento de mujeres trabajó mucho en la institucionalidad, ¿no? Ahora tenemos un Ministerio de la Mujer. Así es. ¿No? Eso nunca lo hubiera pensado yo hasta hace poco. Una ley orgánica de prevención de la violencia contra la mujer. Tenemos, mecanismos como fiscales que están trabajando en el área de género, etcétera. Es decir, existen mecanismos administrativos. Y eso creo que fue una posición muy clara en el marco del fortalecimiento del Estado. Berenice, o sea, desde los tiempos en que empezamos con las comisarías de la mujer, ¿te acuerdas? Hasta ahora, ¿tú cómo ves ese recorrido? No, a mí me parece una lucha sin lugar a dudas, digamos que ha rendido muchos frutos, porque si no es a través del aparato del Estado y la política pública, me parece que pasar de las comisarías a la ley de la violencia contra la mujer, a volver el tema de las mujeres un hecho político, un hecho que ahora se discute, pese a las enormes discrepancias y profundas brechas de conocimiento que existen respecto a la problemática que vivimos las mujeres en el Ecuador. A mí me parece que esa discusión pública ha sido uno de los aportes más valiosos, aunque no es todavía una discusión de las dimensiones que quisiéramos, y por eso seguimos trabajando. Tú, Raquel, la red de mujeres líderes está obviamente empujando, como debe ser, estos temas. Entonces, lo que a mí me parece es que el balance sigue siendo positivo. Respecto a esa parte, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que se avanzó y se avanzó notablemente. De hecho, el problema que estamos teniendo es la capacidad de los políticos y la capacidad de los actores administrativos, digamos, de los actores políticos, de ser capaces de cristalizar eso, ¿no es cierto?, en presupuestos, en gestión, en coordinación, en medidas de reparación, etcétera, ¿cierto? Pero esos son procesos,
Y ahí lo que hay es un elemento. Yo no creo que en este país ya a nadie se le ocurre discutir que la educación no es un derecho y es una política pública que tiene que continuar. Eso ya no está en discusión. La salud también. Es decir, hay gente que se atreve a decir que hay que privatizar, que hay que combinar. Pues se puede analizar y discutir, pero ya hay un piso, digamos, eso no se discute. Estos elementos que son particulares, que requieren, por decirlo así, una forma más sofisticada de gestión de la política, requiere de la política pública y de la decisión política, requiere un trabajo muy casi de filigrana, diríamos, respecto a la mentalidad, a los temores, a las amenazas que sienten aquellos que diseñan la política pública, hombres y mujeres, sobre esto de empoderar o dar respuestas a las mujeres que están haciendo reclamos respecto a la violencia o a las desigualdades de género, porque se cuestiona finalmente la estructura patriarcal, que a la larga es esta capacidad de poder que tienen los hombres en la toma de decisiones, pero también muchas mujeres. Muchas mujeres ejercen el poder desde una perspectiva patriarcal, es decir, eso no. El hecho de ser mujer y ser ministra de Estado no significa que vamos a hacer las cosas bien. Entonces ahí me parece, porque yo recuerdo, no era exactamente mi ámbito, pero yo discutía mucho con el ministro de Finanzas. Hablaba mucho con otros ministros y ministras respecto a la temática de género. No necesariamente era bienvenido. Es decir, era como era que cuando dicen que es algo, una novelería, o sea, insistir en que esto es una novelería es ya no reconocer cómo ha cambiado esta sociedad, ¿no? Yo creo que ese movimiento que buscó más la institucionalidad del Estado, de hecho, resultó en cambios, ¿no? Si no, estas nuevas generaciones tampoco estarían gozando, digamos, de ciertas situaciones actuales que la sociedad está condenando, quizás con menos temor, pero también es cierto que no nos podemos quedar ahí, y esa es la lección aprendida, es decir, o trabajamos desde abajo y no siempre desde arriba, de la estructura del poder vertical, y si no trabajamos con las organizaciones de base, con las particularidades y las grandes diferencias que existen en la vida de las mujeres. Me parece que el país sí puede crear, ¿no? Es una especie de un movimiento feminista, sí, pues que podríamos decir elitista, y esa no es la idea, ¿no? La idea es que esto sea un problema del país, y ahí me parece que las jóvenes mujeres actualmente, primero, son mucho más radicales respecto a sus demandas. En derechos, por ejemplo, sexuales, reproductivos, y en temas de violencia son muy firmes y tienen otras formas mucho más contestatarias, mucho más críticas, formas mucho más distintas, y están haciendo también una labor impresionante, es decir, de lo que conozco, y estos liderazgos jóvenes muy formados con estructuras también de pensamiento que antes no había, porque lograr que haya una maestría en género en alguna universidad del Ecuador era todo un reto hace unos 15 años atrás. Entonces, a mí me parece que, o esta perspectiva también de trabajar más con las mujeres, de lo que podríamos llamar de los sectores populares, ¿no? Yo creo que de los sectores más empobrecidos. El problema, claro está, es que las organizaciones no gubernamentales tienen límites financieros, económicos, de estructura de gestión, pero es un camino con el que iniciaron muchos de los movimientos de mujeres que trabajaron luego en la institucionalidad. Así es. Así se empezó. Así es, efectivamente, y eso es lo que vemos ahora, ¿no? Mucha de la práctica que estaba ubicada en organizaciones de la sociedad civil, no solo en organizaciones de mujeres, pero principalmente de las mujeres, se ha trasladado a distintos ámbitos del Estado, y eso realmente sí creo que es lo que ha favorecido también, ¿no?, esa dinámica, y que atraviese no solo el hecho de que haya ahora un ministerio que, bueno, digamos,
algo así es, mal o bien hay un ministerio. Tal vez en algún momento ese ministerio tome una perspectiva mucho más significativa, ¿no?, para lo que es la vida de las mujeres. Pero creo que también en el ámbito de la justicia se ha intentado trabajar con perspectiva de género y eso también ha sido importante porque obviamente es algo que nos topa muchísimo. Berenice, hay algo que en tu trabajo de estos años te ha marcado mucho, y es también la defensa por los derechos de los niños y las niñas. Y esta es otra población que recibió, digamos, un tratamiento bastante significativo por algún tiempo, ¿no es cierto?, y dentro de la política pública y en el marco de la Constitución del 2008. Sin embargo, hoy vemos que el trabajo ha decaído muchísimo y se refleja también en niñas asesinadas brutalmente. Y en esa medida, claro, nos sacude el alma y nos preguntamos, Berenice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese trayecto cuando se suponía que estábamos construyendo un espacio no solo de inclusión, de derechos y de garantía del bien superior de los niños y las niñas? ¿Qué pasó? Bueno, ahí también me viene a la cabeza una idea, ¿no? Mira, el Código de la Niñez es del año 2003. El que está vigente, ¿no?, luego de que impulsamos esa reforma grande, importante, la más grande que tuvo esa ley. Es la única ley orgánica o de las poquísimas leyes orgánicas que no sufrió ningún tipo de reforma significativa en los últimos prácticamente 20 años. No, eso es interesante porque es la única ley orgánica que no ha sido tocada. Es interesante, es decir, es una ley que está ahí todavía, ¿no? Y, por ejemplo, esa ley no incorporó estos conceptos de la transversalidad de los derechos de la niñez. Sin embargo, fijó estándares para educación, salud, violencia. Claro que todavía es preconstitucional, ¿no?, la ley. Y ahora pues hay una reforma grandísima que está en marcha, y en la Asamblea Kronfle dijo que está en la agenda. Hay que ver cuánto tienen tiempo para poner en la agenda. Pero a lo que voy es que, a diferencia de la ley de las mujeres, ¿no es cierto?, del año 2018, que también tuve la oportunidad de apoyar, trabajando con la ministra Rosana Alvarado en esa época, y un equipo de trabajo muy solvente que estaba en ese Ministerio de Justicia. Ahí, por ejemplo, tú ves que la dificultad no necesariamente es el diseño de la ley. Yo no entiendo por qué es que quieren evaluar la ley de la violencia contra las mujeres. ¿Qué cambios le quieren hacer? Si no hemos logrado dar pasos ciertos en ese sentido, entonces no estoy entendiendo. Si realmente la ley no se ha permeado siquiera, ni tiene presupuesto, o sea, exacto, no hemos evaluado un real aplicación de la ley. Pero si tú me preguntas el impacto del Código de la Niñez, bueno, sí, hay más simpatía por los derechos de los niños. Resulta que es políticamente incorrecto, resulta que serías como un dinosaurio decir que los niños no tienen derechos, es decir, eso ya no ocurre, hay muy poco, ¿no? Lo que puede haber es más bien bastante ignorancia. Pero en el caso de las mujeres hay una resistencia. Entonces, esta idea de transversalizar, yo estoy de acuerdo. El problema es que necesitamos un espacio público mínimo dentro de la gestión del aparato del Estado que por lo menos impulse eso. Es que esto de la transversalización en el caso de las mujeres es un mito, y no por problemas en el diseño de la ley. Eso tiene que ver más con la mentalidad, más con la opción política, con la postura personal, para ponerlo de otra manera, de quienes están a cargo de la responsabilidad en el Ejecutivo y también en las otras funciones del Estado, ¿no? A diferencia en el caso de los niños no encontramos tanto esas barreras, ¿no? Pero en el caso de las mujeres se revictimiza nuevamente, porque definitivamente no hay esa opción personal
esa mirada, esa perspectiva, incluso, como te digo, en actoras, mujeres que han tenido roles protagónicos en distintos campos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Yo creo que el país está sumido ahora en una crisis enorme de violencia, ¿no? Este tema de que el narcotráfico ha permeado, el tema de las vacunas, el tema de la corrupción, estos crímenes que son transnacionales, sin duda, yo creo que han debilitado muchísimo, digamos, la capacidad de las familias para ofrecer entornos más protectores. A eso hay que sumar la pobreza. De hecho, estamos hablando de que el 60%, decía Andrés Mideros el otro día, de los ecuatorianos y ecuatorianas no tienen, y la crisis, no tienen para cubrir el costo de la canasta básica, o son pobres o son vulnerables. 6 de cada 10 en este país, ¿no? Y el tema del empleo sigue siendo un tema principal, y esto vinculado con la seguridad afecta todo el circuito de la economía y el crecimiento económico. Entonces, yo creo que en este momento las familias tienen una afectación enorme por razones económicas, pero también en las interacciones personales que se producen. Hay mucha tensión. Yo he estado mirando los barrios, estos afectados de Guayaquil, trabajando ahí, y he estado por ahí, por Prosperina, por Pascuales también, por Bastión Popular, Sociovivienda, etcétera. Realmente el tema del microtráfico, la presencia de la violencia y de la vacuna contra las familias, porque las vacunas no solo son para los establecimientos comerciales, no, son propiamente para las propias familias, y el reclutamiento forzado también de niños, de adolescentes para la comisión de delitos penales, ¿no? Entonces, me parece que el perder la perspectiva, una de las cosas en las que insistí justamente en el ministerio es trabajar a través de las escuelas de familia los problemas de la violencia intrafamiliar. Yo revisaba el otro día unas cifras del Ministerio de Gobierno y se presentan las cosas así: 46,000 delitos relacionados en los últimos 3 años, detenciones relacionadas con sustancias sujetas a fiscalización, 130,000 relacionadas con violencia intrafamiliar, es decir, de 1.200.000 detenciones. Bueno, ahí hay hurtos, homicidios, robos, etcétera. Pero es un dato que ya te describo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? En este país hay una estructura social, y si no estamos entendiendo que los chicos y chicas repiten lo que ven dentro de la familia, es decir, si en la casa hay violencia, si el padre agrede, como decimos, pega a la mujer, ¿qué pasa? El chico es víctima indirecta, esto va a reproducirse. Si es que en la familia se cree que la violencia sexual es un comportamiento natural, normal, si comparten la cama, porque no hay más espacio. El tema del hacinamiento es serio en las viviendas, sobre todo en ciudades grandes como Guayaquil, también aquí en Quito, en donde simplemente pues hubieron las invasiones y claro, la situación es que no se pudieron construir casas más grandes, y entonces ahí hay que compartir la cama, ¿no? Y eso produce violencia sexual. Todo esto es un círculo pernicioso, es un círculo, sí, perverso, como dicen, ¿no? Perverso, que hace que estas violencias se reproduzcan y perpetúen. Me parece entonces a mí que por un lado, y el otro es la impunidad, Raquel. Tú puedes matar a una niña, puedes, puedes agredirla sexualmente, o el caso de María Belén Bernal, ¿no? Femicidio, o 40 femicidios de niñas según la Fundación Aldea en los últimos años, relacionados todos con violencia sexual en el caso de las niñas. ¿Y qué pasa? La justicia es de un nivel de inoperancia, tarda, no responde a tiempo. La Fiscalía, en el caso de delitos sexuales, pues no tienen que volverse mediáticos para que opere. Es decir, estamos en una situación en donde yo creo que hay un problema, digamos, como te digo, un círculo perverso que se retroalimenta con estas fuentes. Y si no trabajamos. Por eso es que a mí me parece que la visión a veces que del presidente Noboa sobre la idea de la seguridad, sí, está bien, los militares, yo creo que toda la ciudadanía en ese sentido está de una u otra manera, digamos, se siente más segura. No sé si los resultados sean los esperados, pero en todo caso,
hay, sí, como dicen, esa sensación, pero en todo caso, lo que quiero decir es que la seguridad únicamente desde el punto de vista policial, militar, como conflicto interno, si es que no vemos el conflicto cotidiano de las familias, me parece que ese es uno de los más grandes problemas. Le he escuchado al presidente dos o tres veces referirse al tema, sin embargo, no veo ningún paso concreto al respecto. Sí, bueno, Berenice, ahí creo que se evidencia lo que hablábamos al inicio, ¿no?, de nuestra conversación. ¿Cuánta sensibilidad tiene que desarrollar el funcionario, la funcionaria que está en el sector público y mucho más dirigiendo los destinos del país para asumir y comprender lo que está pasando en el país y sobre todo para asumir y comprender lo que implica la garantía de los derechos de las poblaciones, de las distintas poblaciones? Bueno, eso es así. Berenice, me entro un poquito más de todo este trabajo que tú nos has hilvanado, de todas estas reflexiones, que mejor dicho, en todas estas reflexiones se visibiliza, ¿no?, todo tu trabajo, toda tu producción de conocimiento, pero a la vez tu militancia. ¿Tú qué es lo que más te ha llenado y te ha dado satisfacción en todos estos años con el trabajo que has realizado? Bueno, a veces uno hace balances, ¿no? Uh-huh. Pocas veces porque da miedo reconocer, claro, errores muy grandes también. Y hay errores o quizás cosas que no se hicieron, ¿no?, más, o no se utilizó ese espacio para hacerlo mejor. Es decir, uno siempre se queda con esa sensación. Bueno, quizás es haber generado, digamos, un espacio de, sí, bueno, no le llamemos espacio, haber difundido, que mucha otra gente haya pues comprado o abonado actualmente y potenciado muchísimo el tema de derechos de los niños, de las niñas, en particular de las mujeres con mucha más resistencia, pero en todo caso, ahí estamos discutiendo. Es decir, la idea no es que se sumen con los que ya hemos hablado y estamos de acuerdo, la idea es justamente que sean otros espacios, otras perspectivas que entren en el diálogo, ¿no es cierto? Entonces, quizás eso es uno de los factores que más me llenan de satisfacción. Luego haber trabajado con equipos bien diversos. He tenido la oportunidad de trabajar con gente de pensamientos diversos y eso ha sido siempre positivo. Lo otro es que nunca dejé que, nunca dejé que se interfiera el trabajo técnico institucional por un factor político. Traté de equilibrar de la mejor manera posible esos escenarios que son demandantes, pero siempre traté de mantener el trabajo institucional lo más independientemente posible de lo que sería, por ejemplo, organizar una manifestación a favor del presidente. Pues no, eso no lo iba a hacer y no. Y sobre todo en un ministerio como el de Inclusión Social, sí, en donde están ubicados los públicos. Entonces no. Entonces, digamos, quizás eso sea otro, ¿no? Y lo otro, haber respetado mucho equipos técnicos, como digo, y haber respaldado a los equipos de trabajo, ¿no? Eso, y luego, digamos, lo he hecho sobre todo con una convicción enorme de servicio, ¿no? He vivido del salario toda la vida, no tengo otros bienes. Y luego, digamos, hasta ahora ya vamos a cumplir casi 6 años de Contraloría, ninguna novedad particularmente importante. Entonces también eso es bueno, ¿no? En general, en toda la gestión y en las oportunidades que he tenido de servir, no he tenido contratiempos de ese tipo, ¿no? Más bien fui muy radical respecto a cualquier indicio de mal manejo en el aparato público, ¿no? Entonces, quizás esa es una de las mayores satisfacciones. El diálogo entre movimientos de mujeres y movimientos de niños, por ejemplo.
Creo que logré abrir ese canal, porque ese era un canal muy complicado. Habían los de los niños que no estaban de acuerdo con las mujeres, porque las mujeres también pegan y maltratan y abusan de los niños. Entonces, no, con estas no vamos a hablar. Entonces, creo que hemos logrado armonizar, ¿no? Ha sido un trabajo Bueno, también. Y también el movimiento de mujeres también, que tiene sus quiebres con movimientos de las diversidades sexogenéricas, ¿no? También, entonces, ahí... Sí. Ahí hay que todavía trabajar. Sí, hay que todavía trabajar. Yo creo que finalmente ya entre los movimientos de niños y movimientos de mujeres ya no hay pelea, ya no hay. Ahora más bien se apoyan, que puede ser mucho más potente eso, pero bueno, finalmente ya no. Y quizás una parte que así como que me causa mucha insatisfacción es siempre no haber podido hacer siempre un poco más, es decir, siempre te queda esa sensación, pero bueno, sí, así mismo es, ¿no? Así es. Berenice, tantos años de militancia y eso implica, como te decía, mucho trabajo y sin embargo se es madre, se es hija. ¿Y cómo se combina eso? Porque muchas de las veces a las mujeres se los ve en la palestra pública, pero nadie se pone a pensar, ¿no? Lo que para las mujeres significa estar ahí, ¿no es cierto?, en el escenario público, y lo que está dejando atrás o lo que tiene cada día que mirar atrás, que es la familia, porque no es lo mismo con los hombres, ¿no? Sí, claro, los roles que tenemos asignados son radicalmente diferentes y determinan nuestro comportamiento, nuestro día a día, el cotidiano, ¿no? Y bueno, ahí lo que pasa es que a mí personalmente lo que llaman ahora la carga mental, ¿no? Sí. Que tenemos las mujeres, porque no solamente hacer, sino también planificar y cómo voy a hacer para llegar y cómo el dinero me va a alcanzar y cómo voy a pagar y ahora entonces habrá comida, cómo haré lo de la comida, etcétera. Entonces yo creo que genera un enorme sufrimiento emocional. O sea, personalmente a mí, yo creo que he tenido en estos largos años de trabajo y trabajo intenso, pero creo que ahora tengo como mayor conciencia de lo que es la salud mental, la depresión. Es decir, ahora soy mucho más consciente de que el cuerpo te dice cosas y que hemos tenido una capacidad enorme de negar y negar, ¿no? Y estoy muy bien y sigo muy bien y hay que mantener esta familia unida y los chicos tienen que comer a tiempo y no sé, es decir, y tienen que ir al colegio y hacer los deberes y si le falta la lámina de ni sé qué, bueno, hay que ir a comprar a la hora que sea. Entonces, a mí me parece que esa carga mental lo único que provoca es un desorden emocional y psicológico enorme en nosotras las mujeres. Y yo creo que muchas de las mujeres actualmente, yo creo que somos mucho más propensas a la depresión, ¿no? Porque yo creo que llega un punto que, no sé, pues de agotamiento mental y de carga mental, ¿no? Y además, que puede además dejarnos en un enorme sufrimiento, ¿no? Y realmente... tú sabes que la ayuda terapéutica cuesta, ¿no? Así y solamente a veces solo están las amigas. Y las amigas son tan queridas que tratan de hacer lo mejor posible, pero no, pues muchas necesitamos apoyo profesional, pues si la salud mental en este país está en veremos. Así es que yo sí creo que uno de los resultados enormes que tiene el trabajar y hacerse cargo de la familia en los términos en que actualmente las mujeres nos hacemos cargo, sí implica sufrir episodios de depresión y de muchísima ansiedad, pérdida de sueño, pérdida de ¿cómo se llama? De la alimentación, de las ganas de comer, pérdida del gusto por la vida, uno va postergando los sueños y dice no, porque entonces ahora hay que apoyar y el colegio y después es la universidad y después la maestría y entonces resulta que te has pasado aproximadamente unos 55 años trabajando porque somos de clase media, profesional, no hay más patrimonios, trabajando para que haya o existan más posibilidades para la familia, ¿no? Uh-huh. Y además sostener la subjetividad de una familia es muy delicado en un espacio de alta conflictividad como ahora se vive, ¿no? Es muy difícil.
Y bueno, y así es. Entonces yo creo que, al menos en mi caso, ahora que pues ya soy adulta mayor y me beneficio de la propia ley del adulto mayor, lo cual me encanta, tuve rebaja tributaria en el municipio. Nuevamente ahí Juan Montaña que ayudó en la redacción de la ley y bueno, y también tuve rebaja en los teléfonos y en los impuestos, etcétera. Lo que quiero decir, sí, lo que quiero decir con esto es que entonces como que hay un momento de la vida en donde esas presiones disminuyen, pero hay muchas mujeres que se sostienen, ¿no?, hasta el final de la vida, postergando su salud porque hay otras necesidades que atender. Así es, ¿no? Y a veces uno es injusta. Yo recuerdo a mi madre que siempre me pareció que tenía tan mal carácter. Pero claro, uno dice ahora, ¿cómo no pudo haber tenido ese carácter? Si, por ejemplo, ella atravesó momentos, o sea, ella enviudó y se quedó con 3 hijos adolescentes. Sí, ahora una entiende, ¿no? Una entiende y lo que significaba además para ella, ¿no? Como maestra. Pues los maestros nunca es que tuvieron una gran situación económica y entonces, claro, y lo que tú dices es, nos toca a todas. Berenice, antes de terminar, ¿cómo ves tú las posibilidades de este país? ¿Cómo le ves? Bueno, la verdad es que tengo mucha desesperanza porque veo que la posibilidad de lograr acuerdos claros, transparentes, eso ya creo que es imposible. Políticos, me parece muy difícil. Fiscales, también muy difíciles. Es decir, yo creo que el escenario se ha opacado muchísimo. En general hay mucha opacidad en la toma de decisiones económicas, políticas, en la toma de decisiones de los jueces, de los fiscales, todo está muy opaco. Entonces uno siente que hay mucha desesperanza, incluso los niveles de popularidad del presidente han bajado algunos puntos, ¿no? Debe ser por el tema, todavía no estamos sintiendo, pero el 15% del IVA es una cosa fuerte. 11 puntos de abajo, sí. Sí, y entonces esto va, digamos, sumado a esto, también el sector empresarial está reaccionando, es decir, el problema es que tenemos una crisis fiscal grave, eso también es cierto. Estamos endeudados, muy endeudados, como cerca de 90,000 millones de dólares, es decir, eso es 3 veces el presupuesto público del Ecuador. Entonces, bueno, estamos en una estructura en donde, bueno, hay alguien que se beneficia mucho del endeudamiento en este país, algunos, ¿no?, los tenedores de bonos, etcétera, y de hecho estamos sometidos a esta práctica, ¿no?, a este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que es bien exigente respecto al cumplimiento de reformas tributarias, el tema de la obsesión esta de mantener el gasto fiscal a raya, etcétera, ¿no? Entonces, yo le veo difícil, Raquel, le veo difícil, y a menos que se construyan realmente opciones políticas distintas. Y bueno, no sé, ¿no? Eso me parece que es difícil porque hemos trabajado muy poco con los partidos políticos y muy poco con los liderazgos, y esos partidos tienen unos niveles de cacicazgo o bien poderes económicos tan fuertes que están atados a intereses particulares, totalmente particulares, que están ligados, y que luego pues se transforma eso en ley y en política. No de la buena, sino de la mala, y resulta pues que obtenemos resultados totalmente nefastos para los más pobres, los más vulnerables o los más excluidos, como las propias mujeres, los propios niños, las poblaciones indígenas, afros. Entonces sí, estaremos trabajando en San Borondón, pero nunca vamos a ir a Canoa. Otra vez 10 niños, por trata, otra vez, luego de los 200 que se hablaron la última vez, y no sé por qué no estamos en Esmeralda, es decir, no sé, son cosas que te preocupan, ¿no?, esa capacidad de reacción. Entonces creo que no veo con mucha esperanza el futuro del país, ¿no? Más bien es un futuro que no le veo. No le veo, digamos, con otro tipo de resultados que los que ahora estamos teniendo, ¿no? Porque finalmente es un ajuste, y si no se cuida, digamos, al menos la inversión social, logrando presupuestos como que se cumplan efectivamente y no presupuestos de papel, y que se transfieran esos recursos a tiempo, de forma oportuna, programados. A mí me parece que lo que podemos obtener es nuevamente una
sí, un momento social complicado para el país y también puede haber nuevamente demandas y la lucha ya va a estar nuevamente expresada en las calles, ¿no? Porque la gente no... Que eso es no va. van estas Sí, o situaciones, quizás van a responder en la propia consulta o en las propias elecciones que se avecinan. Bueno, esta ha sido nuestra conversación. Te agradecemos mucho, Berenice. Y sí, siendo muy real lo que dice Berenice, pues para eso existen estos espacios o renacen estos espacios de las organizaciones de sociedad civil o de estas iniciativas como la nuestra de empresas sociales de mujeres, porque creemos que siempre habrá la posibilidad de crear otros mundos y ojalá así sea, ¿no? Aunque, claro, estamos en un momento difícil. Este fue nuestro primer capítulo del podcast de la RML Feminismos Diversos. Agradecemos a nuestro cooperante Cataliste, Cooperación Técnica Canadiense, quien creyó en nosotras para hacer precisamente nuestra investigación sobre feminismos diversos y bueno, derivado de eso, algunos otros productos que pronto ustedes conocerán. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo capítulo.